Seguimos en La Gaceta, ya estamos de regreso con la compañía de nuestro colega, compañero, editor de Economía de La Gaceta, Marcelo Aguaysol. Buen día, Marcelo. Buen día, Indalecio, buen día, Gaby, buen día, audiencia. Días movidos, ¿eh? Demasiado, y a partir de todos los mensajes que estamos recibiendo, no solamente desde el punto de vista económico, sino también político a nivel nacional, ¿no? ¿Querés que vamos a repasar, antes de ir de lleno, a analizar lo que está pasando con el dólar, pero también mucho tuvo que ver lo que dijo ayer el presidente Mauricio Macri, que donde nos llamó a todos los argentinos a aguantar y a tirar juntos del carro, ¿no? Exactamente, eso dijo precisamente él, A ver. el presidente. Esto fue en Córdoba, donde inauguró el Congreso de la Lengua Española, que estuvieron también los reyes de España, y ahí instó a los argentinos, por la situación económica, la situación del dólar, la inflación, a aguantar y a tirar todos del mismo carro. Dijo también que no hay soluciones mágicas, ¿no? Sí. Y que por primera vez, después de una crisis de estas características en la Argentina, se está saliendo a flote, por ejemplo, sin un corralito y sin otras medidas económicas que en el pasado habían traído bastante dolores de cabeza a los argentinos. Sí. Y un poco, para completar esta idea de que hay que aguantar, es el cambio de discurso que tiene ahora el gobierno, porque pasamos de lo peor ya pasó a esto que hay que aguantar. Quiere decir entonces que el paciente argentino está realmente con una taquicardia y precisamente el electrocardiograma que se le hizo al paciente ese es lo que está pasando con el dólar. Vos fijate bien en el momento mismo de cómo ha ido evolucionando el precio del dólar. Tenemos, por ejemplo, que en enero y febrero el dólar estuvo ahí promediando los 38, 40 pesos dentro de la banda, en el límite inferior acordado entre el Fondo Monetario y el país, para que no haya una variación. Claro, hasta había preocupación por el valor bajo del dólar. Pero el gobierno todavía tenía el control del tipo de cambio. Claro. En una época bastante conflictiva, porque sabes que en el verano muchas veces el precio tiende a subir por el factor de que la gente sale al exterior. No salió. Mirá, por ejemplo, el gráfico. A ver, ¿qué estamos viendo ahí? Ahí estamos viendo dos situaciones. Lo que te decía, enero, febrero, por lo menos hasta el 25, el índice, el valor del dólar, el tipo de cambio se movió entre 38,74 a 40 pesos. Ajá. Vos decías, bueno, ahí el gobierno mantiene al barco a flote, y al barco dólar me refiero, y no hay ningún tipo de problema. Pero Sí. ¿qué sucede? Mira, fíjate lo que está luego. Sí, Ese después fue electrocardiograma que te decía, claro, tiene unas palpitaciones superiores y está en taquicardia. Hasta llegar al valor que tuvo ayer la moneda, 44.92 en Buenos Aires, 45.50 se llegó a pedir en Tucumán. Usted sabe que siempre acá son varios centavos más. Y es precisamente por el costo del traslado del dinero. Claro. Pero hay que pensar en eso, y una de las preguntas que uno se hace es ¿qué va a pasar hacia el futuro? No te la puedo contestar, pero ni nadie. Ayer lo escuchaba Ricardo Arriazu y la verdad que sorprendía. Uno, por la crítica al Fondo Monetario Internacional. Dos, al esquema de libre flotación. Ricardo pedía salirse de ese esquema para controlar en cierta medida al dólar y con intervenciones del Banco Central. Pero usted se está preguntando qué es cómo me puede afectar esta oscilación, esta volatilidad de la moneda estadounidense y por qué los argentinos estamos acostumbrados a esto. No hay otra explicación de que el precio del dólar se traslada a la inflación. Por ejemplo... O sea, repercute en nuestros bolsillos naturalmente. Claro. ¿Y dónde está esa repercusión mayor? Se ha anunciado que el 1 de abril va a subir la nafta un 3%. Naturalmente es un factor doméstico. El precio del petróleo a nivel internacional tiene una cierta estabilidad que no te lleva a mirar a esto como la posibilidad de un incremento intermensual del valor final del producto del combustible. Claro. Las monedas emergentes han caído mucho ayer, y ahí marca una diferencia. ¿Qué significan monedas emergentes? Las monedas emergentes son de economías en vías de desarrollo o que no tienen una determinada apreciación, que dependen muchísimo del dólar. Claro. Por ejemplo, Brasil. ¿Qué sucedió en Brasil? Brasil está en una crisis bastante conflictiva con su presidente con la renuncia en la mano diciendo que lo va a hacer, con su ministro de Economía con un pie afuera del cargo. Pero ¿cuál es la diferencia nuestra respecto de Brasil? Su moneda ha caído 3.3% ayer, nosotros hemos caído casi en la misma dimensión,
pero ellos no tienen tanta inflación. Claro. Uno, porque tienen un mayor nivel de productividad. Dos, porque no piensan tanto el dólar. Si Claro. vos viajás a Brasil, Claro. Nadie te vende un producto en dólares, Claro, y el real es tratan una de moneda más cuidar, fuerte, exactamente, digamos. tratan de cuidar su moneda. Claro. Fundamental. Pero bueno, estamos en la Argentina y esto tiene efectos políticos en Indalecio. ¿Por qué? Porque una apreciación tan fuerte del dólar ha golpeado a dos sectores que precisamente han confiado en el modelo del gobierno que preside Mauricio Macri. Primero, la clase media dura. La clase media dura claro. que le ha puesto al voto sin miramientos a Cambiemos y ha dicho... confío en el plan y hoy se ve que sus ahorros están disminuyendo por un efecto no querido, que es el incremento del tipo de cambio. Y lo otro son los agentes económicos. Esto es lo que yo te decía de de estar mirando a la inflación nuevamente. ¿Por qué? Porque el gobierno había previsto que a partir de mayo se iba a estabilizar la inflación y no íbamos a tener los índices que tenemos ahora de 3-4 puntos porcentuales por mes. Es insoportable tener una economía con semejante nivel de índices de precios al consumidor. ¿Cómo se paga todo esto? Con más volatilidad. Claro. Una volatilidad que indudablemente va a golpear en las encuestas, porque la gente se siente agobiada frente a un dólar así. ¿Es la primera vez que nos pasa? No. Los argentinos estamos acostumbrados a tener este tipo de situaciones frente al dólar y nuestra inconducta es prácticamente histórica. Hay que salir de este esquema. ¿Cómo se sale? Esa es la gran pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? El factor confianza es lo que fundamentalmente necesita el mercado para, de alguna manera, estabilizar la economía. ¿Qué es lo que espera el gobierno? Primero, que el Fondo Monetario Internacional le dé los fondos necesarios en el corto plazo para poder, en cierta medida, agarrar de nuevo el control del tipo de cambio dentro de la banda de intervención. Mientras tanto, espera que el campo derrame los dólares naturales del agro. Pero igual hay que esperar unos 15 días más, que hasta acá parecen muchísimos. Eternos. En tiempos electorales mucho más. Claro, 15 días imagínate un dólar, subiendo a un ritmo, ponele que sea lento, pero ese lento es de a 30, 50 centavos por día, explota todo, ¿no? En 15 días. Ya hacer ese tipo de futurología es... ya no sabemos qué puede pasar el principal indicador de dónde está la volatilidad es la tasa actual. Estamos hablando de 67%. Que no logra frenar tampoco la escalada del dólar. Eso tendría que ayudar en cierta medida a morigerar tipo de cambio, pero bueno, ahí estamos. Marce, vos nombraste los tiempos electorales como uno de los factores que inciden en la economía, ¿no? ¿Cómo podemos explicar a la gente por qué el año electoral, el recambio de autoridades genera esto? Por la especulación. Por la especulación, porque el mercado vota cada 2 años, también da su parecer a través de ciertos comportamientos de indicadores económicos. El caso más puntual es precisamente del dólar. Hay un elemento donde los grandes jugadores y tenedores de dólares dicen, bueno, me gusta tal candidato, no me gusta tal candidato, y es donde se producen la dolarización de los portafolios. Es decir, yo tengo determinada cantidad de dinero y busco cubrirme a través del dólar. Compro dólares en un determinado momento y frente a tanta demanda, inmediatamente el precio sube. Esas son las oscilaciones que suelen haber en los años electorales. En años electorales y después en años de estabilidad, el dólar tiende a bajar, pero esto no está sucediendo. Gracias, Marcelo. A ustedes, Gracias, chicos, buen día. Marce.